estamos leyendo Mateo capítulo 10, versículos 24 al 26. Dice la palabra del Señor así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones a través de esta palabra. Muéstranos el propósito de ella, qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vamos saludando a las personas que están conectadas. Vicky Milena, buenos días. Doña Rosa, buenos días. Y bueno, a los que se están con Doña Mari, bueno, ya estamos conectados otra vez. Entonces estamos leyendo esta porción que dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bueno, desde el principio de la creación, Dios estableció cómo debería ser el hombre. Cuando Dios establece o crea al hombre, pues realmente ya hemos estudiado mucho acerca de esto y entendemos que en la Biblia la palabra de Dios habla de tres seres espirituales, que ustedes ya los conocen. Esos tres seres espirituales son Dios, los ángeles y los hombres. A Dios le plació, ¿sí?, que nosotros, los seres humanos, fuéramos también eternos, ¿no? Es decir, Dios es eterno, los ángeles son eternos, y entre todas las criaturas que Dios ha creado, le da eternidad al hombre, sí. Sin embargo, el libro de Eclesiastés dice que nosotros todavía no hemos entendido eso tan maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, Dios crea al hombre, dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿no? Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. El versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, pues está hablando acerca de ese ser, primer ser espiritual, que es Dios mismo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla en plural: nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces dice la Escritura, sin temor a equivocarnos, el hombre es hecho a semejanza de Dios, a imagen de Dios. Fíjese, en este momento, este hombre que Dios ha creado está incompleto. Ya es un hombre conforme a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, pero hay un problema con este hombre. Este primer Adán, ese no tiene espíritu. De esa descendencia, de esta primera pareja, Dios toma a un hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? Y toma ese Adán y le da de su espíritu. La Biblia habla en 1 Corintios 15, 44, que hay un primer Adán y un postrer Adán. El primer Adán es de la tierra y el postrer Adán, que representa, dice en algunas versiones, que es el Señor, ¿sí? O representa a Cristo, pues es el ser espiritual, ¿no? Entonces hay un primer Adán que es terrenal y un segundo Adán que es espiritual. Entonces Dios crea a este hombre, ¿y qué hace con este hombre? Le da de su espíritu. Es decir, el ser humano es un ser perfecto. Imagínense, conforme a la semejanza de Dios, conforme a su imagen, y ahora tiene ¿qué? Espíritu. Entonces Dios establece que el ser humano sea ¿qué?
perfecto. Pero sucede algo, que el hombre es engañado, ¿cierto? Y en el momento en que el hombre se deja engañar y comete ese pecado, o sea, llega esa desobediencia, el hombre es apartado de Dios. Dice ahí la Biblia, destituido de la gloria de Dios. Y en adelante, desde Adán, todos nacemos espiritualmente, digámoslo así, desconectados, ¿sí? Apartados. Dice en el libro de Romanos que por un hombre entró la muerte, ¿sí? Se refiere a la muerte espiritual, pero también por un hombre seremos todos vivificados. Entonces fíjese que Dios, al ver, ¿cierto?, esa falencia que el hombre tiene, que está apartado de él, da la solución. ¿Y cuál es esa solución? Pues sencillo, enviar a su Hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Y esto es lo más interesante. Nosotros tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento, durante toda la historia del Antiguo Testamento, ningún hombre bajo la ley fue salvo. Aclaro, bajo la ley de Moisés, ¿no? Porque sí, la Biblia dice que muchos de estos hombres se salvaron, ¿por qué? Por fe. Aunque no lograron llegar, al que no lograron ver, aunque no lograron palpar con sus manos, sí fueron, ¿qué? Salvos. La Biblia lo dice. Jesús les dice, cuando Abraham, Isaac y Jacob estén en el reino de los cielos, Jesús mismo lo dice. Entonces sí, en el Antiguo Testamento muchos se salvaron por fe. Los que están por la ley, o los que estaban por la ley, pues no son salvos. ¿Por qué? Porque por las obras de la carne, nadie jamás, nunca se ha salvado. Y hasta el día de hoy, si las personas están por las obras de la carne, no puede ser salvo. Nosotros estamos leyendo ahí, ¿no?, un texto que es un poquito como discutible, ¿no? Dice ahí, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y no se puede. En cualquier cosa, por la carne, recuérdese, estamos hablando humanamente, por las cosas de la carne, el discípulo puede ser mejor que su señor. Es decir, un maestro puede llegar a ser mejor que de quien aprendió. Un mecánico, hablemos cosas sencillas, puede ser mejor mecánico que su mentor, ¿sí? Un médico puede ser mejor médico que el que le enseñó, hablando terrenalmente. Pero hay algo en que nadie jamás puede ser mejor que su Señor. Pues nadie en las cosas bíblicas, en las cosas de Dios, en lo que concierne a la palabra de Dios. Jamás nadie puede decir que es mejor que Jesús. Jamás nadie podría decir que nosotros podemos llegar a ser mejores que Jesús. No se puede. El que piense en esto, el que diga, no, es que yo ya lo sé todo, pues anatema. El que diga, no, yo ya no necesito estudiar la palabra porque ya lo sé, mentiroso. El que diga que sabe todas las cosas ocultas de las escrituras, bueno, dice la escritura, Dios mismo lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice en Romanos capítulo 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nosotros, ningún hombre sobre la tierra puede jactarse de conocer, porque realmente no conocemos. Dice de todos modos en Juan 1:17 que la vida eterna es que conocerlo a Él, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y volvamos al versículo que leímos, Mateo 10:24. Lo voy a leer en otra versión. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. ¿Por qué el Señor está hablando de esto?
Lo que sí está diciendo el Señor aquí es, mire el versículo 25, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Entonces Jesús sí está diciendo que nosotros sí podemos llegar al nivel de Cristo. No me vaya a malinterpretar, ¿no? Cuando nosotros hablamos o cuando la Biblia o el Señor está hablando de que nosotros podemos llegar al nivel de Cristo, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Si nosotros miramos las Escrituras detalladamente, nos vamos a hacer la misma pregunta. Bueno, si nosotros pudiésemos llegar al nivel de Jesús, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería lo correcto? A veces no más de pensar en esto, yo poder llegar, pregúntese allá usted en la casa, Vicky, doña Anita, sí, doña Rosa, ¿cómo puedo yo llegar al nivel de Cristo? Pues nos suena imposible, nos suena anatema, nos suena anticristo. Pero fíjese, Dios es un Dios bueno y maravilloso. ¿Qué dicen las Escrituras? Volvamos y regresemos a nuestra introducción. Dice que Dios hace al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El hombre es semejanza de Dios. Sin embargo, después de haber sido creado, después de haber sido tomado del polvo de la tierra, después de haber recibido su espíritu, el hombre peca. Entonces el hombre está apartado de Dios. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo, dice la Escritura, en propiciación por este pecado, que es el pecado de Adán, pero aparte de eso, juntamente con este pecado, Dios mismo se va a llevar todos sus pecados, es decir, lo va a limpiar completamente. ¿Qué es lo que hace Dios? Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Para que entendamos qué es lo que hace Jesús por usted y por mí. ¿Sí? Si nosotros entendemos, pues nos vamos a gozar todos los días de nuestras vidas. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿sí?, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice ahí, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese, nosotros estamos en una condición de pecado. ¿Y qué hace Dios? Dios se rebaja a esa condición. Ojo, sin pecado, recuerden, sin pecado. Dios mismo, que está en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios, sino que se despoja a sí mismo, ¿sí? Dice en otras versiones, se quitó ese honor de ser igual a Dios y se hizo como uno de nosotros. Y dice ahí aquí en esta última parte del versículo 7, estoy leyendo Reina Valera, dice, hecho semejante a los hombres. Y recuerden lo primero que hizo el Señor, cuando Dios hace al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Semejante a nosotros. Entonces Dios baja hasta su nivel. ¿Y qué hace? Pues se lleva ese pecado. ¿Y qué hace con usted? Y conmigo y con toda la humanidad. Dice la Escritura que Él nos perfecciona, que el que empieza la buena obra, la perfecciona. ¿Quién es el que hace esa buena obra? Pues Jesús. Y Él ya hizo eso. Dice ahí, leamos rápidamente Hebreos, capítulo 4, versículo 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra ¿qué? Semejanza. Dios se rebajó a su nivel y al mío, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Necesariamente tenía que ser sin pecado. Al no haber pecado, Él se lleva el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de toda esa humanidad, ¿cierto? El pecado de Adán por el cual nosotros estamos separados de Él. Y abre nuevamente ese camino, ¿cierto? Esa comunión que hay entre nosotros y Dios Padre. Por eso es que nosotros podemos acercarnos confiadamente y llamarlo a Él ¿qué? Padre nuestro. Y esto es tan sencillo, pero a la vez tan complicado y tan difícil de entender. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Establece esa relación que había desde el principio. Era un hombre a la imagen de Dios, conforme a su semejanza, y lo tomó del polvo de la tierra, y Dios mismo lo perfecciona dándole un soplo de vida, es decir, dándole de su espíritu. Es ese primer Adán, en ese momento, un hombre que perfecto, exactamente, así como él. Y eso es lo que hace Dios con usted y conmigo. Nos perfecciona, dice ahí. El Señor, vamos a leer Hebreos 10, 11 al 14. Dice así, Hebreos 10, 11 al 14. Dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando, vuelvo y lo leo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mire lo que dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Dios mismo está diciendo que Él viene, se rebaja, lo limpia y lo perfecciona. Es decir, esto ya está dado una vez y para siempre. Y todo aquel que le acepte como Señor es perfeccionado instantáneamente. Si usted no le ha recibido, pues usted se lo pierde. Si usted no ha creído en Jesús, pues usted se lo pierde. Si usted ha creído, pero todavía está por las obras de la ley, pues usted se lo pierde. Ya no estamos conforme a la ley, ahora estamos conforme a algo que se llama la gracia. ¿Y la gracia qué es? La gracia es que usted por sus obras no se puede salvar, jamás se va a salvar, nunca se va a salvar. Usted se salva porque usted se abandona en los brazos de nuestro gran Rey y Salvador. Y Él es el que lo limpia a usted de pecado. Si usted alguna vez llegó a pensar que por sus propias obras usted podía salvarse, pues no, bájese de esa nube. Usted necesita arrodillarse. Toda rodilla se doblará delante de Él. Necesitamos decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas. No puedo. Si hay un hombre que se arrodille y diga, Señor, estoy aquí y me acerco a ti porque yo lo hice, porque yo renuncié a ese pecado, por mi propia fuerza, yo dejé ese vicio porque yo.
no sirve, no sirve, no sirve. Nosotros debemos llegar y postrarnos delante de Él con todas nuestras cargas, ¿cierto? Y Él es el que nos limpia. Su sangre nos redime. Él es el que nos perfecciona. Y nosotros volvemos a ese momento entre el cual Dios le dio aliento de vida a Adán y antes de que él pecara, engañado por la serpiente. ¿Me hago entender? El momento en que el hombre era perfecto. Es decir, usted hoy, si ha creído en la palabra del Señor, usted ha sido limpiado. Mire lo que dice en 1 Corintios 6:11. Es que dice la palabra que la palabra es más cortante que espada de doble filo, ¿no? Viva y eficaz. Corintios 6:11 dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, nosotros podemos llegar a la perfección de Cristo, pero solamente porque Él con su gracia lo da. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremendo. Romanos capítulo 3, 24. La palabra de Dios es preciosa. 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Imagínense. Nosotros. Usted puede hoy meditar en su espíritu, clamarle al Señor y darle gracias, porque el Señor ya lo ha perfeccionado, porque el Señor ya lo ha justificado, el Señor ya lo ha limpiado de todos sus pecados. Y nadie, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, pues somos criaturas nuevas. Dios es un Dios maravilloso. Necesitamos compartirle este mensaje. Esas son las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay perdón de pecados. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea obrando en nuestras vidas, no para que nosotros recibamos esa comunión, no para que nosotros recibamos el perdón de pecados, porque eso ya está. Si me hago entender, eso ya está. Él ya pagó una vez y para siempre. Lo que nosotros tenemos que para que las personas acepten esto, para que las personas crean esto, ¿sí? Él ya lo hizo. ¿Qué hay que hacer? Mire, ya está hecho, ya está servido, ya está todo solucionado. Ya está. No necesita hacer nada. Es gratuito, ¿sí? A usted no le costó nada. Claro que costó, al Padre le costó la vida de su Hijo amado, su unigénito Hijo, pero a usted no le cuesta nada. Es decir, ya está ahí. Padre Celestial, nosotros nos presentamos delante de ti, Señor. Agradecidos, Señor, por tu palabra que es la verdad, Señor. Obra con poder, Señor. Obra con tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, manifestándote en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, Señor. Tú ya lo diste todo, Señor. Tú ya te rebajaste a nivel de un hombre, Señor. Ya tú viniste y estuviste en semejanza, Señor,
Dice en tu palabra, en algunas versiones, Señor, que tú tomaste la posición de esclavo, te rebajaste hasta lo sumo, precisamente para eso, Señor, para que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poderle llamar